Gracias a Dios por la oportunidad de poder cantarle al Señor, de alabarle, de reconocer lo que Él es, no solamente con nuestros labios, sino también con nuestro corazón. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque sin duda es toda una gran bendición para nosotros el poder saber que tenemos la oportunidad de ir hasta el trono de tu gracia, Señor, rogándote que, Señor, te agrades de todos nuestros actos, así como de nuestra alabanza, nuestro canto. Permítenos ahora que reflexionaremos a través de tu palabra, que esta, Señor, caiga en buena tierra, que nuestro corazón, Señor, esté dispuesto. Quita todo pensamiento, toda distracción para que, Señor, dé fruto a nuestra vida. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, el tema que tenemos en turno es no juzguen. El tema general del mes que tuvimos era basado ya en Mateo, capítulo 28, versículo número 20, que a través de estos 3 semanas anteriores tuvimos la oportunidad de poder estar considerando. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice el Señor, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es pues que entonces a través de esta enseñanza que hemos recibido durante estas 3 semanas anteriores, tuvimos la oportunidad de poder considerar eso que el Señor nos enseña, pero sobre todo que nos manda. El primer tema que tuvimos fue el de amar a Dios por sobre todas las cosas. Y qué difícil es amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque de repente pareciera ser que el corazón humano es un condominio, donde sin duda el piso más grande es para el Señor, pero que ciertamente a veces, ¿verdad?, empezamos a hacer pequeños departamentos. Por sobre todas las cosas, nuestra hermana Nancy nos hablaba acerca de eso. El segundo tema, que creo que fue por demás interesante, es el adorar y dar culto solamente a Dios. Una palabra que constantemente escuchamos en el mundo y aún a veces en labios de algunos cristianos es te adoro. Una palabra que solamente puede ser usada en relación con Dios. Adorar y dar culto solamente a Dios. El tercer tema que creo que está muy fresco en nosotros y que fue la semana pasada, después de nuestra hermana Michi, nuestra hermana Rocío compartió, darle a Dios lo que es de Él. Y uno esperaría que después de esto uno pudiera entender, como decía nuestra hermana, no de dinero, no estamos hablando de dinero, pero lo primero que piensa alguien, más que en la palabra, es dinero. ¿Para qué podría ser como de alguna manera sobreentendíamos? ¿Para qué pudiera servirle al Señor el dinero si es el dueño de todo? ¿Por qué la razón de ello?
dar a Dios lo que es de Dios. Y también eso juega un papel muy importante en la vida de los creyentes, de los cristianos, de cada uno de nosotros. Y hoy tocaremos el tema de no juzgar. Un mandamiento por el tema general no es negociable. Un mandamiento viene de una autoridad y es una orden. Por eso me parecía interesante los temas, porque no es si quiero, no es si tengo ganas, no es si puedo, es una orden. Y sin duda, como buenos fariseos, a veces empezamos a buscarle algunos recovejos en la ley. Un mandamiento no es negociable, decía, es una orden. Dice por ahí una frase que creo que ilustra muy bien esto, que no es lo mismo meter a Dios en nuestros planes. Sí, no es lo mismo meter a Dios en nuestros planes que meter los planes de Dios en nuestra vida. Tenemos planes. Hablaba con alguien y le comentaba yo acerca de esta situación en cuanto a dinero. Alguien muy cercano a mí. Y decía, es que no me alcanza, es que tengo muchas deudas. Y decía, ¿por qué tantas deudas? Pues simplemente porque la tarjeta está sobregirada. Esa actitud que a veces tenemos los seres humanos y que tomamos deudas, que ahí muestra esa arrogancia que tenemos de presunción de que vamos a vivir para pagarlas. No es lo mismo a veces decir, ¿verdad? Si Dios quiere, o primero Dios, cuando ya actuamos. Bueno, y entonces comencé con el punto de no juzguen. El texto que tenemos en turno está en Mateo 7, capítulo 1. Y me voy a permitir leer hasta el versículo 5 para hacer el contexto. Mateo capítulo 7, versículo 1, la última parte que tenemos del Sermón del Monte. Y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Y viene una palabra que muchas veces usa el Señor y una palabra muy fuerte. Versículo 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. A veces este versículo de no juzguéis para que no seáis juzgados, pensamos que tiene solamente ese camino, que no debemos juzgar. Lo cierto es que no. El contexto y a través de la Escritura encontramos que sí, esta tiene dos vertientes, una positiva y una negativa. Y este es el aspecto negativo, el juzgar, pero el juzgar desde una perspectiva muy interesante, desde la perspectiva de una falta de amor. El Señor precisamente expresa, decía, esta hipocresía de los que juzgan
y condenan a otros, aunque tengan la misma condición. Si a veces en nuestra propia vida tenemos situaciones que algunos las escondemos muy bien, algunos inclusive no nos gusta por eso abrirnos tanto a los demás, porque se pueden enterar, o algunos inclusive llegamos a tratar de ocultarlas. Pero esto que muestra este aspecto negativo del juzgar sin amor es algo que el Señor enseña y dice, es toda una hipocresía cuando juzgamos o condenamos desde esa perspectiva. Nos da un ejemplo, o tomé un ejemplo, Juan 8, versículo 3 al 11, sin duda lo conocemos muchos, Juan 8, 3 al 11, acerca de una mujer. Y empiezo a leer desde el versículo 3 para abreviar en cuanto a tiempo. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y lo interesante que a veces nosotros en el siguiente versículo a veces hacemos es que la Biblia dice, y en la ley nos mandó Moisés a pedir a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Mas esto decía, tentándole, para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Es interesante el poder ver cada uno de estos aspectos que la Escritura nos va diciendo. Sigue diciendo versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, sigue escribiéndolo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Y esto pasa con muchos cristianos, con muchos hermanos, que precisamente su conciencia se ha cauterizado y tienen una actitud como estos. Y que de la abundancia del corazón habla su boca, porque condenan, juzgan, toman el lugar de Dios. Ya no, al menos estos los acusaba su conciencia y entonces dice, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor.
Y entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué diferencia? Estos hombres, esgrimiendo la ley, querían asesinar. Cuando nosotros juzgamos, condenamos sin amor, no queremos que el pecador se arrepienta. Lo que queremos es, porque tenemos algo personal, porque algo nos molesta y entonces queremos la oportunidad de desaparecerlo. Ciertamente sí, Jesús nos manda para no juzgar de esta manera. Y juzgar sin amor, decía, es tomar el lugar de Dios. ¿Cuál es el aspecto correcto? ¿Cuál es la manera de juzgar por amor? Dice Primera de Corintios, capítulo 13, muy conocido, el capítulo del amor, ¿verdad? Que cuando no hay amor, pues simplemente es puro ruido. Ruido y nada más, todo aquello que hacemos alrededor. Primera Corintios capítulo 5, encontramos un caso en la primera carta a los Corintios. Capítulo 5 encontramos el caso de un hombre que ha tomado la mujer de su padre y se ha involucrado. Pero los corintios, tan espirituales y tan metidos en lo suyo, no quieren meterse, no quieren ver lo que es obvio, no quieren ver lo que está pasando. Son tan espirituales que bueno, es su problema. Y entonces Pablo, el apóstol, por carta, les exhorta, les amonesta y les dice que un poco de levadura leuda a toda la masa y que esto no puede ser, porque aún ese pecado entre los gentiles causa conmoción. Entre los gentiles no se permite, no se admite, se censura, se juzga muy fuertemente. ¿Y cómo es posible que ellos en la iglesia permiten esta actitud y no actúan? Versículo 9, por favor, voy hasta ahí. Primer carta a los Corintios, 5, versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Versículo 11, pongamos atención. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Versículos anteriores dice que es importante en un momento dado que ellos juzguen y que aún, que ese es parte de otro tema, se ha entregado a Satanás para que al menos su espíritu sea salvo. Pues ya, parte de otro tema sin duda. Pero termina precisamente hablando de estos aspectos que podemos verlo ya detenidamente en casa, en nuestra Biblia. Con el tal ni aun comáis, versículo 12. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Es normal, es natural.
¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Sí, hay que juzgar, dice. Y se nos da también en otra parte de la Escritura la manera en que se procede, pero dice, no, hay que actuar. Que esa espiritualidad y toda esta situación no nos lleve a no tomar. Dos aspectos del no juzgar, el negativo y el positivo, porque finalmente de lo que se trata es de que este hombre finalmente, por la actitud que toman los hermanos con él, de ni aún comer y con lo que de alguna manera se dice que será entregado, es que sea salvo, es que se arrepienta, es que tenga la oportunidad de volver a Dios. Dice el texto, no os juzguéis, y por cuestiones de tiempo, este tercer punto, para que no seáis juzgados. El que condena y juzga recibirá condenación, también será juzgado. Porque otra vez sabemos, parte de una máxima, todo lo que sembramos, cosechamos. ¿Juzgas? ¿Condenas? No esperes que el día de mañana contigo tengan una actitud diferente. No te esperes que tengan otros una actitud diferente. Y muchos estarán esperando la oportunidad para poder, tristemente, hacer lo mismo. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, o sembrare, perdón, eso también segará. ¿Con amor o sin amor? Esa es la diferencia de juzgar. Con amor no hay viga en el ojo. Sin amor, ahí está el tronco. Ruido. Ruido nada más cuando es sin amor. Y es interesante lo que el Señor dice, que la misma regla que nosotros usamos para medir es la misma medida que se va a usar para nosotros. Dice el versículo 2, porque con el juicio con que juzgamos o juzgáis, seréis juzgado. Del capítulo 7 de Mateo, versículo 2. Y con la medida con que medís, os será medido. Antes de poder juzgar, necesito sacar la viga. Necesito, si lo que se trata es simplemente mi actitud de fariseo, mi actitud de conocedor de la Escritura, mi actitud de espiritual, ¿realmente es así? Y entonces nos dice el versículo 5, hipócrita. Varias veces el Señor usa este punto. Y lo peor que puede haber en alguien es esa hipocresía del que juzga, del que lanza los mensajes hacia los demás, hacia alguien, y que de repente a nadie le constan, o que de repente vemos, pero nos hacemos los corintios para que se sienta bonito. Saca primero la viga de tu propio ojo. Porque cuando no hay amor no nos permite ver realmente de la forma en que nosotros necesitamos
actuar en los demás. Yo traigo la viga ahí clavada y estoy esperando la oportunidad de ver a qué horas alguien se equivoca o alguien cae. Y entonces no es posible poder ver claramente. Sin amor no podemos ver, no podemos juzgar rectamente y de esta manera sacar la paja del ojo de nuestro hermano. Eso que le está impidiendo tener una relación, eso que le está impidiendo que él tenga esa comunión con los demás. Concluyo. Dios no quiere que ninguno perezca, dice segunda de Pedro 3:9, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando yo tengo una actitud correcta de juicio, es cuando yo precisamente entiendo que Dios no quiere la muerte de nadie, sino que éste se arrepienta y viva. Dios permita que a veces ese tronco que traemos en el ojo, esa falta de amor, sea quitada y que juzguemos rectamente. Para honra y gloria del Señor y para bendición nuestra, para nuestro propio bien, para que el día de mañana no nos sintamos lastimados, agredidos, porque alguien nos juzgó de la misma manera. Oremos. Gracias, Señor. Gracias porque podemos entender que este mandamiento, Señor, que tú das, de no juzguen, es en ese sentido de falta de amor. Pero cuántas veces somos tentados, Señor, por todas las situaciones, por los antecedentes, por las cosas que vivimos, en que a veces queremos destruir al hermano, a la hermana, y que a veces fingimos ese amor auténtico que tú has puesto en nuestros corazones mediante tu Espíritu Santo. Permítenos, Señor, que podamos practicar ese amor, como dice tu palabra, sufrido, bueno, amable. Que no solamente seamos algo que retiñe, que no solamente sea ruido. Permítenos, Señor, alabar y bendecir tu nombre. Y gracias por la oportunidad de poder conocer esas órdenes que tú nos das. Ayúdanos cada día, a través de tu Espíritu Santo, Padre, a vivirlas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dejo el lugar a quien corresponda.